Padre bendito, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú nos permites y arreglas todas las cosas para que podamos estar aquí congregados, teniendo estudios, compañerismo, compartiendo lo que es nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Y te damos, Padre, muchas gracias porque tú siempre abres las puertas, abres los caminos y pones las circunstancias para que estos estudios sean posibles. Te damos muchas gracias por la vida de Carlos, la vida de Karina, que son quienes abren las puertas de su casa para que esto se realice. Y bueno, te pedimos también mucho por ellos, por su familia, y todos quienes estamos aquí congregados y también los que están a la distancia. Te pedimos, Padre, que este mensaje que tú tienes hoy preparado y que voy a compartir sea muy útil para que podamos seguir entendiendo los mensajes importantes que tú tienes para nosotros en el libro de Mateo, que sea útil para nuestra vida personal, pero también sean útiles para poder compartir a otras personas el mensaje y que es más importante de todos, el de salvación, y que esta salvación solo se obtiene por ti, por Cristo. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Sí, bueno, como les decía, vamos a dar continuidad a los estudios de Mateo que hemos venido desarrollando. En este caso vamos a ver Mateo 19, el último versículo, el versículo 30, y vamos a empezar con Mateo 20 hasta el versículo 16. El estudio de hoy se llama La salvación, igualdad para todos. Sí, bueno, de inicio, como un preámbulo y como un encuadre del estudio de hoy, hay que decir que en estos versículos que vamos a analizar el día de hoy, es una continuidad de lo que Jesús está diciéndole a los discípulos, muy motivado de la pregunta que formuló aquel joven rico, que era una pregunta que en aquella ocasión, en el estudio correspondiente, decíamos que era una pregunta correcta, una pregunta además sincera, de que formula una persona, ¿no? Por una preocupación real, ¿no? Y que además pues, puede ser la pregunta que tú mismo te has hecho alguna vez, ¿no? Y esta pregunta la encontramos en Mateo 19, 16. Miriam, ¿nos ayudas a leerla? Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sí, entonces les pido que tengamos esa pregunta, que es la pregunta que formula el joven rico, como punto de partida de también lo que vamos a escuchar el día de hoy, ¿no? Porque aquí Jesús nos va a dar una enseñanza larga, son bastantes versículos, pero gira en torno a esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer pues, para ganar la salvación, ¿no? ¿Cómo entramos al cielo, ¿no? ¿Cómo compramos ese ticket para esa vida eterna, ¿no? que Dios nos promete, ¿no? Y bueno, lo que vimos en los estudios anteriores es que Jesús enseña que en la medida en que estemos agarrados de las cosas que tenemos en el mundo, o sea, el caso del joven rico tenía muchas posesiones, pues es muy difícil que podamos entrar al cielo, ¿no? Decíamos que habría que olvidarnos de esas cosas y poner en el centro de nuestra vida y en el trono a Dios mismo para tener ese boleto, ¿no? ¿Sí? No implica quedarte pobre y en la calle, sino no tener puesto ahí tu corazón, no tener puesta ahí tu certeza, tu seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, en continuación de esas enseñanzas es que vamos a entrar al estudio de hoy, ¿sí? Entonces, si me podrías ayudar leyendo Mateo 19:30 y luego Mateo 20 hasta el versículo 16. Son bastantes versículos. ¿Hasta el 16, dijiste? Sí. Ok. Mateo 19:30 primero y luego ya empezamos con 20 hasta del 1 al 16. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña,
y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salid otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, pero muchos son llamados, mas pocos escogidos. Está fuerte, ¿no? Ya nada más por la expresión que hizo Jesús con esa última frase, ¿no? Sí, es un estudio muy, muy bonito y muy aleccionador, que además habla obviamente de el carácter de Dios, o sea, porque aquí vemos a Dios como una persona, o sea, este padre de familia es Dios, y este padre de familia pues, es el protagonista de esta historia, ¿no? Y hay ahí unos participantes que son llamados, tienen un papel, pero lo que yo aquí remarcaría, en principio, es la actitud de Dios. Es una actitud justa, ¿no? Conviene en este pasaje con cada uno de ellos lo que es justo, que es la paga por un trabajo, ¿no? La consecuencia de una acción, ¿no? Y vemos las diferentes actitudes, como nos está diciendo Miriam en reacción a la lectura del pasaje, también está hablando de cómo somos nosotros, ¿no? Cómo somos los seres humanos. Y yo te diría, cómo somos algunos cristianos, ¿no? Porque reclamamos injusticia pese a que se respeta el trato que hemos realizado, ¿no? Pese a que se cumplen las condiciones que el padre de familia ha establecido. Y aún así, de algo que no te afecta a ti, anda reclamando, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata el estudio de hoy. Entonces, en principio veamos el punto número 1, para analizarlo, que son precisamente los participantes, ¿no? Es una explicación, este pasaje también, del último versículo del capítulo 19 de Mateo, ¿sí? Que el último versículo, si lo dejamos dentro del capítulo 19, está como difícil de entender, ¿no? Porque venimos de una serie de enseñanzas que nos hablan del tema del joven rico y todo lo que de ello deriva. Y termina diciendo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, todo lo que se narra ya en el capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 15, ilustra y remata con ese mismo mensaje, explicando por qué los postreros, es decir, los últimos, serán los primeros y los primeros postreros, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esa razón lo estamos estudiando así, para darle un tratamiento, digamos,
no sé cómo llamarlo, circular o completo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, de inicio decir eso, ¿no? Que lo que se va a ilustrar o intentar explicar es el versículo 30 de Mateo 19, y que el tema eje conductor de este pasaje es otra vez el reino de los cielos, ¿no? El cómo accedo a esa vida eterna, cómo me gano el cielo, ¿no? O cómo accedo por gracia de Dios a ese alto beneficio, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es que el protagonista, como les decía, es el padre de familia, que es la figura de Dios, que con mucho amor dice aquí desde muy temprano, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿no? Y es que eso es lo que hace Dios, ¿no? Tanto en la mañana, así literalmente de cada día, sopla por tu boca y te da el respiro para que ese día amanezcas, ¿no? Y la alegría sería que tu primer pensamiento sea Dios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muchas veces nuestro primer pensamiento es los pendientes que traigo, que ya se me hizo tarde, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, Dios te está llamando desde el inicio, ¿no? Otra forma de verlo, este llamado, es que pues te está llamando desde tu juventud, ¿no? Desde tu niñez, ¿no? Algunos son llamados desde su cuna, ¿no? Porque tienen la bendición de nacer en una familia cristiana que ya conoce la Biblia, que son un matrimonio, unos padres cristianos, ¿no? Pero también te está llamando desde el inicio, ¿no? En esta figura de la enseñanza, ¿no? Que estamos viendo en Mateo 21, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés de Dios? Pues esto, que tú seas parte de su viña, que seas parte de su familia, que tú entres en el reino de los cielos, ¿no? Y ese es el propósito del llamado de Dios, ¿no? O sea, Dios te está llamando no para molestarte, no para darte una carga en tu vida o algo que te vaya a hacer gravoso. No, te está llamando para que conozcas cuál es su plan, para que tú puedas acceder a la vida eterna, ¿no? ¿Qué nos dice también en el versículo 2 de Mateo 20? Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, ¿no? Aquí ya está de manera también figurada, diciéndote cuál es el plan, ¿no? O sea, el que a lo largo de este jornal, ¿no? De este día de trabajo, se conviene una recompensa, ¿no? O sea, a cambio de que tú realices un trabajo, te voy a dar una remuneración, ¿no? A cambio de que tú realices una acción, te voy a dar un sueldo, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que lo entendemos todos porque pues, así es nuestra vida, ¿no? Estamos muy conscientes de que el que no trabaja, no come, ¿no? Entonces, en este caso nos está ilustrando Jesús con algo que todos tenemos acceso a entenderlo, ¿no? Y lo que aquí yo te diría es que pues en estos participantes están los obreros contratados, Dios como el padre de familia, que les digo como característica en este pasaje es que es un padre de familia justo, ¿no? Y los obreros, nosotros estamos aceptando las condiciones, ¿no? Estamos aceptando y considerando que el pago de este día se paga con un día de salario, ¿no? Aquí, un poco investigando y lo que nos dice el estudio, es que la paga, pues era una paga buena, la que está descrita en el versículo, ¿no? Un denario era el salario de un día de salario de un soldado romano, ¿no? Y vamos, pues entonces era una buena cantidad de dinero, ¿no? Este hombre, lo vemos en el pasaje, sale a contratar, les digo, muy temprano por la mañana, pero
a diferentes horas, ¿no? Ahí lo está describiendo, ¿no? Las horas que son en las que contrató a obreros fueron las 9, las 12, las 3 y las 5 de la tarde, ¿no? ¿Sí? Lo vemos en los versículos, ¿no? Y está, dice, por ejemplo, en el versículo tercero, el versículo 3 de Mateo 20, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Más adelante, en el versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, ¿sí? O sea, está diciéndonos algo que también hace Dios en nuestra vida, ¿no? A lo largo del día te va poniendo situaciones en donde te está haciendo llamados, ¿no? Te está poniendo en situaciones donde pues reflexionas sobre Dios, ¿no? Eso en lo cotidiano, en el día a día. Y a lo largo de tu vida te va haciendo llamados. Yo te platico, pues no era yo muy preocupado de las cosas de Dios, siendo niño, más que como me lo habían enseñado en mi casa los domingos, y luego cada vez con menos frecuencia, y luego ya nada más en algunas fiestas y algunas celebraciones de la familia o de los amigos y conocidos, ¿no? Y luego ya nunca, ¿no? Y eso con una serie de problemas de los lugares a donde se acudía, ¿no? Con unos mensajes que a mí no me quedaban claros, y pues eso lo que hace es apartarte de Dios, ¿no? Pero, pues por ahí se acerca alguien y te comparte que está leyendo la Biblia, ¿no? A la hora tercera, ¿no? A la hora quinta y a la hora sexta se fueron apareciendo en mi vida diferentes personas que pues, yo sabía que eran cristianas y de las cuales yo rechacé. Y yo te podría decir que por ahí de la hora quinta, alguien me invitó a una predicación, y en esa etapa de mi vida, yo dije, bueno, pues voy a acudir a ver de qué se trata, y algo ahí me hizo clic, ¿no? Me llamó la atención, me hizo preguntarme cosas, escuché mensajes que no había escuchado en ningún otro lugar, ¿no? Eso ocurrió en la casa de Rogelio, y bueno, no fue tan rápido ni en automático, pero fue el principio, ¿no? De un trato que tuve, así como estos obreros, con Dios, ¿no? Y compré mi boleto, ¿no? O sea, compré acceso a la salvación cuando declaré a Jesús mi Señor y Salvador, ¿no? Y me explicaron cuál es el plan de salvación, cómo se obtiene la salvación, y que además esta se obtiene de manera gratuita, sin que yo tuviera que hacer algo en mis fuerzas, porque además creo que lo que a mí me pasó es que me di cuenta de que nada de lo que yo pudiera hacer iba a resolver el grave problema del pecado con el que vivía, ¿no? Entonces, solo hasta que te rindes es cuando obtienes la salvación, ¿no? Entonces, es un poco de lo que está hablando, ¿no? O sea, que hay una serie de llamados durante nuestra vida, ¿no? Veamos también los versículos de Mateo 20, del 3 al 7. Si me ayudas leyéndolos, Héctor. Del 3 al 7, ¿verdad? Sí, por favor. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. ¿Sí? Entonces lo que vemos en estos pasajes son distintos llamados a distintas personas que están desocupadas, es decir, no están ocupadas en las cosas de Dios, ¿no? Están viviendo su vida sin tener a Dios presente, ¿no?
Y lo que está haciendo Dios, y eso hace con cada uno de nosotros en distintas etapas de nuestra vida, es haciéndonos llamados, ¿no? Algunos llamados son, les digo, con alguien que te encuentras que te comparte la palabra de manera espontánea, alguien de tu familia, ¿no? Y les digo, Dios te va haciendo esos llamados, ¿no? Y nosotros somos herramientas de esos llamados, ¿no? Ahora, lo que vemos en estos versículos también es la actitud de estas personas, ¿no? Decíamos que están desocupados, ¿no? Lo vemos en el versículo 6, ¿no? Les dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? O sea, es casi como si te estuviera diciendo, o le estuviera diciendo a estas personas, que están aquí haciendo en su vida sin Dios, ¿no? Si necesitan desesperadamente tener a Dios en sus vidas, ¿no? Y le dice aquí, ellos contestan, le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? O sea, en realidad nadie nos ha pasado completo el mensaje de salvación, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Veamos Deuteronomio 24:15. Kevin o Natalia, ¿quién tiene el micrófono? Sí. Sí, Deuteronomio 24:15. Sí. Que nos habla un poco de este trato que hace el hombre de familia con estos obreros. Dice, en sus días le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. ¿Sí? O sea, con todos estos obreros, el padre de familia, es decir, Dios, está respetando la ley, ¿no? Que es pagar a el que trabaja su jornal, es decir, el pago de un solo día, ¿no? Dice, y además aquí explica por qué esto es importante. Dice, y no se pondrá el sol sin dártelo, pues es pobre y con él sustenta su vida. O sea, aquí lo que está haciendo es reconocer o cumplir este mandato, ¿no? De dar el sustento de vida para que no clame contra ti Jehová y sea en ti pecado, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que Dios es justo dando un pago por la acción, ¿no? Por trabajar en esta viña, por cumplir con su voluntad, ¿no? Veamos también un poco esta misma regla en Levítico 19:13. Kevin, si fueras tan amable. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No retendrás, ¿no? Si no retendrás. Sí, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo este versículo es cómo se debe pagar el salario, ¿no? Porque si es un jornal el pago de un día, es muy importante que la persona que trabajó se lleve ese justo pago el mismo día. O sea, que no lo retengas hasta el día siguiente, porque precisamente hacerlo sería oprimir, ¿no? Entonces, por eso vemos que en el pasaje que estamos viendo en Mateo 20, el padre de familia es puntual también en el pago, ¿no? O sea, no solamente combina un pago justo, un pago que era muy bueno, que ya decíamos es el pago que recibían los soldados romanos por un día de trabajo, sino que lo va cumpliendo el mismo día, ¿no? Ahora, lo importante es, y lo que es curioso, es cómo inicia a realizar el pago este padre de familia, ¿no? Veamos Mateo 20, versículo 8.
¿Quién tiene el micrófono? Yo, ahorita le- Miriam, por favor. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Sí? Entonces lo que es curioso en este pasaje, que les digo, tiene sentido directo con lo que dice Mateo 19:30, que los primeros serán postreros y los postreros primeros, es que en esta enseñanza Dios está premiando primero a los últimos, ¿no? A los últimos que contrató. Y esto lo hace precisamente para que sea evidente que el pago que están recibiendo los últimos es justo y es el mismo que recibieron todos los que trabajaron, ¿no? Y lo siguiente que ocurre en el pasaje es también bastante interesante porque es la reacción de los que trabajaron. Aquí yo te diría, ¿alguien recibió un pago que no fuera justo? Todos convinieron con el padre de familia esta cantidad, ¿no? O sea, todos convinieron con Dios que al declarar a Jesucristo tu Señor y Salvador, lo que vas a obtener es la salvación, la misma salvación. Ya sea que hayas vivido toda tu vida siendo cristiano, siguiendo tu vida por principios, o que a la mitad de tu vida, ¿no? Pues no sé, vas a vivir 70 años, a los 35 declaraste a Jesús tu Señor y Salvador, o en tu lecho de muerte, al último, te habló, te contrató, alguien te dio el mensaje de salvación y dijiste, pues sí, tengo mucho miedo, el único que puede resolver mi problema de a dónde me voy es Jesús, lo declara Señor y Salvador, y pues eras el último, el postrero, ¿no? ¿Y qué recibió? El mismo beneficio que los que pues, vivieron toda su vida, ¿no? Sí, así nos está ilustrando esto. Pero lo interesante, o lo que pues hay que analizar, es, digamos, el segundo punto, que es la objeción, ¿no? La sorpresa de los obreros contratados, ¿no? Los que trabajaron 1 hora, dice aquí, recibieron un denario, el salario de 12 horas, ¿no? La reacción de los primeros, en términos humanos, es lógica, ¿no? ¿Cómo va a recibir el mismo beneficio el que trabajó poco que el que trabajó mucho? Pero no perdamos de vista que el pago ya había sido convenido, ¿no? Por eso Dios siempre en esta historia es justo. Lo que no es justo y lo que es el corazón del hombre es el que no está orientado a sus principios, ¿no? Porque de inmediato surge lo que conocemos nosotros como envidia, ¿no? Como el que apenas conoce a Cristo y fue un gran pecador 70 y tantos años de su vida, ¿no? Va a obtener el mismo beneficio que yo, que he sido bueno 35, ¿no? O sea, en el corazón del hombre es así, ¿no? Tiene envidia porque piensa, dentro de todo, que ha sido bueno, ¿no? Si se fijan, es algo similar a lo que estaba planteando el joven rico. Porque el joven rico, como les decía, desde la manera en que le pregunta a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para llegar al cielo? La respuesta de Jesús lo confronta consigo mismo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué no sabes que no hay ni uno bueno, ¿no? Lo que ya hemos analizado, ¿no? Aquí es eso, o sea, solo porque te consideras mejor que el de junto, puedes tener esa envidia, ¿no? Y entonces nos enseña este pasaje, pues que aún, ¿no? Siendo beneficiarios, es decir, aún siendo cristianos
que ya hemos tenido la salvación, de pronto llegamos a tener estas actitudes, ¿no? Y esa es, digamos, una de las principales cuestionamientos y objeciones de quien critica al cristianismo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes platican a otra persona el cómo se obtiene la salvación, les hacen el cuestionamiento. Pero ¿cómo? A ver, pensemos, un criminal que ha matado a mucha gente y nada más se arrepiente, declara que Jesús es su Señor y Salvador, hace una oración, ¿va a obtener la salvación? Oye, pues eso no es justo, ¿no? Porque pues yo no soy así y a poco nada más haciendo lo mismo obtengo la misma recompensa, ¿no? Y te dicen, no, así te dicen, ¿no? Ese cristianismo así está extraño, ¿no? Es incorrecto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el fondo esa persona piensa que es buena. Piensa que es mejor que la otra. Cuando no, la realidad que está en la Biblia y la realidad que vivimos día a día es que todos tenemos el mismo problema de pecado y que solo lo resuelve Jesús. No hay otra forma. Entonces, nada de lo que podamos hacer, que serían el trabajo de un día de 12 horas, el trabajo de 1 hora o el trabajo de 6 horas, nos va a conseguir la salvación. La gracia del Señor, ¿sí? El que otorga el beneficio, este pago del denario inmerecido, ¿no? Es el símbolo de la gracia, ¿no? O sea, te la está dando gratis, ¿no? O sea, este pago te lo está dando gratis, ¿no? Te lo está dando sin que tú, sin que sea, vamos a decir, el mérito el que te lo da, sino solamente la gracia del Señor, ¿no? Y por eso es bien interesante este pasaje, porque nos ilustra cómo Dios es justo, lo es en todas las circunstancias, y el corazón de nosotros sigue con envidia, ¿no? Mientras tú te piensas que eres más bueno que otro, ¿no? Y es muy importante que Jesús se lo enseña a los discípulos, porque recordemos que también en los pasajes anteriores de Mateo 18 y en 19, los discípulos mismos estaban ya enfrascados también en una discusión de quién era el principal, quién era primero, ¿no? Como también queriendo señalar que alguno tenía un mérito mayor que otro, ¿no? Y es que así nos comportamos los seres humanos, ¿no? Siempre queremos estar adelante que otro, cuando a veces la vida cristiana implica estar en mayor servicio que con otros, ¿no? ¿Sí? Ahora, el tercer tema que vemos en este pasaje ya es como tal la vindicación, la que llamaríamos la vindicación, ¿no? Leamos también Mateo 20, versículos 13 al 16. Jesús, si eres tan amable. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿Cuál dijiste? Perdón? Sí, del 13 al 16. Ah, sí. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que Dios, siendo este padre de familia, y siendo Cristo el mayordomo que ejecuta la paga, ¿no? El que paga por esta salvación, estos personajes lo que nos ilustran es cómo
cuestionamos esta justicia y la respuesta de Dios es concreta, ¿no? El pago que se está dando es justo, ¿no? Y no depende de tus méritos, ¿no? El jornalero está cuestionando esta justicia del Padre y está motivado por lo que decimos, ¿no? Celos y envidia. Y otra cosa que hay que destacar aquí, los contratos de cada uno de ellos fueron contratos individuales, fueron contratos que fue estableciendo en diferentes horarios con cada uno de los obreros, ¿no? Con cada grupo de obreros en momentos distintos. Así también es nuestra relación con Dios, ¿no? De cada uno de nosotros. La salvación, aunque hayas escuchado un mensaje en una predicación donde estén reunidas muchas personas, en realidad la relación es bidireccional y nada más, ¿no? Entre tú y Dios. Es un contrato, una relación personal con Dios, ¿no? En donde no se mete nadie más y no se tiene que meter nadie más. Y mal haríamos metiéndonos en la relación que tiene Dios con otra persona, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte que también como les digo, a veces interpreto desde la parte de abogado, ¿no? De mi vida de abogado, es que hay contratos individuales y contratos colectivos. Y les platico una cosa, en mi experiencia profesional, los contratos individuales tienen problemas, pero no tantos como los contratos colectivos, ¿no? O sea, los contratos colectivos son los que terminan en huelgas, en conflictos de toda índole, porque es muy difícil en un contrato colectivo que todas las partes lo cumplan, que todas las partes estén contentas con los términos, ¿no? Y dentro de los colectivos se van haciendo facciones que quieren más, que quieren otra cosa. De pronto el que administra un contrato colectivo le parece bien dar una prestación, pero a un grupo no le parece, ¿no? Y entonces eso es dificilísimo. Entonces por eso Dios lo que hace con nosotros son relaciones individuales, ¿no? Relaciones personales de tú con Dios, ¿no? Y eso es también bien interesante, porque aquí la respuesta que está dando el padre familia, Dios mismo, le está diciendo, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo un denario, o sea, contigo en la relación personal que tú y yo tenemos, el intercambio de lo que estamos pactando es justo, ¿no? Toma lo tuyo y vete. Si le quiero dar a que trabajó poquito, lo mismo que a ti no te debe de interesar, porque es el trato que yo tengo con él, ¿no? Y el trato que tengo contigo, también se debe respetar, es individual y es respetable, ¿no? Y es respetado por mí, ¿no? Entonces esa es la característica de Dios, que es justicia, ¿no? Veamos, por ejemplo, para ilustrar el tema de la justicia de Dios, segunda de Timoteo 4:8. Timoteo es antes, ¿verdad? Sí, segunda de Timoteo 4:8. En el segundo, ¿verdad? De Timoteo. ¿Cuál, perdón? 4:8. 4. Bueno, me salté uno y ahorita regresamos a él. ¿Sí? Sí, 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, aquí la figura de corona de justicia es como premio,
esta forma de decirle a la salvación, ¿no? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, ¿no? Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿no? O sea, que te va a dar por decirlo así, un distintivo, ¿no? Un distintivo que vas a recibir por haber tenido la salvación, ¿no? Veamos también Santiago 1:12. Por favor, Natalia. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, aquí estamos hablando de otra corona, ¿no? Es otro distintivo de la vida, ¿no? Todos los cristianos vamos a recibir esta corona de la vida, ¿no? De quienes realizamos pues alguna obra que nos está pidiendo Dios, ¿no? Que es, en este caso, soportar tentación. Y son dos figuras, o sea, dos coronas de las que están hablando estos dos versículos, que son similares a estos pagos, ¿no? A este pago del denario, ¿no? O sea, una recompensa por seguir principios de Dios, ¿no? Por realizar las obras que son agradables para Él, ¿no? Hay otras coronas que se recibirán por el servicio prestado a Dios y que solo se darán a algunos, pero ahorita aquí lo que queremos enfatizar es que estas recompensas nos van a ser dadas, seamos de los últimos en entrar en esta viña del Señor o hayamos sido de los primeros, ¿no? Vamos a recibir las mismas recompensas y esa es también muestra de la justicia de Dios, ¿no? Veamos también 1 Corintios 3, versículos 13 al 15. Primera de Corintios 3, 13 al 15. Sí. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Está hablando de diferentes acciones que tenemos que realizar en nuestra vida cristiana, que la más importante es compartir el Evangelio a otros, ¿no? Esa es la obra que quiere que hagamos Dios, que quiere que hagamos Jesús. Esa es nuestra gran encomienda, que nosotros difundamos el mensaje para que otros sean llamados a la viña, ¿no? Que sean beneficiarios de este pago, ¿no? La salvación, entonces, es algo que está disponible para todos, ¿no? Está disponible para todos los que pues, atiendan este llamado, ¿no? Y la salvación no depende de algo que tú realices, ¿no? Sino simplemente de la dádiva gratuita de Dios, lo que llamamos gracia, ¿no? Entonces podremos decir que la salvación es gratis para todo aquel que cree. Veamos Juan 3:16, y eso te toca, Héctor. Sí, ese sí estaba aquí no me lo estoy Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? O sea, aquí lo que leemos es que, en un resumen así muy concreto, pues cuál es el plan de salvación, cuál es, pues yo diría hasta el plan mismo de la Biblia, ¿no? Que Dios nos tiene este amor y consideración, que así como a estos obreros los llama, ¿no? Para que se ganen esta salvación. Y ganarlo es muy sencillo, dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Simplemente por fe, no se pierda, es decir, no sea condenado y obtenga
ese denario fabuloso, ¿no? Que es obtener la salvación, la vida eterna, ¿no? Y pues podríamos decir que esa es una paga generosa, ¿no? O sea, porque por solamente reconocer a Jesús, obtienes esa gran recompensa, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces, y ahora cuestionándonos, tener envidia por lo que otro cristiano le ha dado Dios, ¿no? Si descansa sobre la misma base esa recompensa, ¿no? Si tenemos el mismo problema y la salvación se obtiene con la misma solución. Y esa solución no es algo que hayamos hecho nosotros, ¿no? Entonces, podríamos también calificar que la actitud del obrero envidioso, del creyente, del cristiano envidioso, pues no es una actitud cristiana, ¿no? No es una actitud que nos enaltezca o que sea congruente con las enseñanzas de Jesús. Entonces, por esa razón, en este pasaje, Jesús nos pone en contraste el cómo a veces los propios cristianos nos seguimos considerando más buenos unos que otros, ¿no? Cuando todos tenemos el mismo problema, hemos sido salvados bajo el mismo mecanismo, con un mismo contrato individual de una relación personal, y que no deberíamos de estar volteando a ver cómo están los contratos de otras personas, ¿no? Y ahí yo me voy a dar un autorregaño, ¿no? Porque yo en algunas ocasiones sí he cuestionado como, pero esta persona viene aquí a la iglesia y no se ve tan buena como yo, ¿no? No, o sea, en este pasaje nos está diciendo que si Dios está en una relación personal con ese creyente, ¿a ti qué? ¿No? O sea, es una relación en donde los únicos que tienen algo que decir son esa persona y Dios, nada más, ¿no? Y ellos sabrán los términos y sabrán si ya se dieron las condiciones, ¿no? Ya sabrán si se trabajó y se cumplieron los contratos, ¿no? Nada más ellos, ¿no? Y nosotros no tenemos y no deberíamos decir absolutamente nada, ¿no? Veamos qué dice Oseas 4:4, Miriam, por favor. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Sí? Aquí, bueno, pues está hablando de que uno no debe tener contienda con otro hombre, porque dice, tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, es decir, estamos resistiendo enseñanzas de Dios, ¿no? Si seguimos con esta envidia, no estamos entendiendo el pasaje, ¿no? Nuestro llamado es a salvación. La salvación es por el mérito de Jesús. Y no nos debería de importar nada más. Claro que tú oras y realizas enseñanzas con tu familia, con la gente que es importante, le vas pasando el evangelio y el mensaje de salvación a las personas que pues, se te van cruzando en el camino y a las que son importantes para ti, ¿no? Y esa es la parte que te toca hacer, ¿no? El que esa persona tome decisión por Cristo es un asunto que solo atañe a esa persona y a Dios, ¿no? ¿Cuándo lo hace? Si lo hace ahorita o si lo hace en el último momento, o sea, si se convierte en uno de los postreros, es algo que a nosotros no nos debe importar. Y por el contrario, nos deberíamos de alegrar de que ese postrero, el último día, cuando ya estaba todo por terminar, obtuvo salvación, ¿no? No trabajó, ¿no? O sea, no
no pasó a lo mejor nunca el mensaje del Evangelio a otra persona porque antes de morir se rindió a Cristo, ¿no? Alegrámonos de eso, ¿no? Porque le dio el mismo pago que te está dando a ti, Dios, ¿no? Pero, repito, nuestro corazón está orientado de pronto a la envidia, ¿no? Entonces, bueno, ya para resumir el contenido del pasaje, digamos que hay unos principios que podemos sacar de esta enseñanza y que son muy, muy importantes y que vale la pena tenerlos presentes. El primer principio, la primera enseñanza importante es que Dios es el que inicia y lleva a cabo la salvación del hombre. Lo vemos en que lo que dice el pasaje es que Dios es el que actúa, ¿no? Es el que muy temprano por la mañana va a hacer los llamados. Es el que sale y busca a los obreros y que lo hace en distintos momentos, ¿no? En distintas horas, ¿no? Entonces Dios es el protagonista de este pasaje, de esta historia, es el que realiza la acción, ¿no? Veamos, por favor, Juan 6:44, ¿quién tiene? Jesús. ¿6:44, ¿no? Sí, que es como una confirmación de esto que comentamos, ¿no? Que el que realiza la salvación del principio es el propio Dios. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? En el pasaje es el padre de familia el que está llamándolo y el mayordomo es el que está haciendo el pago, es decir, Jesús es el que logra resucitarnos en el día postrero, ¿no? Un segundo principio que vemos en el pasaje es que Dios es el que establece los términos de la salvación. Y eso también es bien importante, porque nosotros ya como cristianos conocemos ese plan, pero allá afuera en el mundo se piensa que la salvación se puede obtener por muchas cosas, ¿no? Y el plan de Dios es muy claro y muy concreto. Veamos, por ejemplo, Romanos 5:8, Héctor, si fueras tan amable. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? En el plan de Dios está salvar precisamente a los que estamos perdidos en nuestros pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y el amor de Dios, de nueva cuenta, por acción de Dios, por decisión de Dios, por voluntad de Dios, es que muestra ese amor salvándonos aún siendo enemigos de Dios, ¿no? Aún siendo pecadores. Y es que esa es la misma naturaleza de los primeros y de los postreros. O sea, todos son pecadores, todos lo hemos sido y todos somos restituidos solo por gracia de Dios, ¿no? Tercera enseñanza de este pasaje: Dios llama continuamente al hombre a la salvación, ¿sí? Natalia, por favor, ¿nos podrías ayudar leyendo Juan 5:17, por favor? Dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? O sea, lo que nos está ilustrando el pasaje y este versículo es que Dios, en esta labor de irte a buscar para que consigas la salvación, lo está haciendo de manera permanente, ¿no? En el pasaje, en diferentes horas del día, ¿no? Pero Dios nos está llamando, yo diría continuamente, ¿no? Lo hizo conmigo muchas veces y muchas veces tuve los oídos cerrados, ¿no? Y un día puso en mi corazón atender el llamado, ir a una predicación. Me abrió los oídos para entender un mensaje que medio lo comprendí, no lo comprendí del todo, pero algo me hizo
clic, ¿no? Cada uno de nosotros fuimos llamados en muchas ocasiones, de muchas formas, ¿no? Algunos nacieron en una familia cristiana, pero aún ahí no se escucharon todos los mensajes hasta que algo pasó y te dicen los psicólogos el insight, ¿no? El que te cayó el 20, ¿no? Y entonces haces decisión por Cristo, ¿no? Una decisión real, ¿no? Pero el mérito es que Dios está haciendo ese llamado de manera continua y permanente. Yo te diría que incluso una vez que tomaste decisión por Cristo, los llamados a que atienda las cosas de Dios también son continuos y permanentes, ¿no? A veces son en forma de tecnología que te ayuda, por ejemplo, a administrar tu lectura bíblica, ¿no? Y que ya alguien inventó una app que te dosifica la Biblia y que te pone algún mensaje, alguna enseñanza que la acompaña. O que te da oportunidades de compartirle a alguien porque trae la vida llena de problemas, ¿no? ¿Sí? Y pues en el lugar menos pensado, ¿no? Como dicen, en la fila para el banco, ves que alguien está atribulado y pues, te atreves a preguntarle si algo le puedes ayudar, y te suelta su vida y tienes la oportunidad de compartirle que la solución a los problemas es Dios, ¿no? O sea, esos llamados los está haciendo para que te ocupes tú también de las cosas de Dios, para que te ocupes que tienes una gran comisión, ¿no? Por ahí también hay quien es llamado de pronto a las misiones, ¿no? O a realizar obra para Dios, que es obra agradable, ¿no? Para Dios. Esos llamados están siendo continuos, ¿no? Una siguiente enseñanza que vemos aquí en el estudio es que Dios es misericordioso con el que acepta su condición desesperada, es decir, que acepta y se reconoce como pecador, ¿no? Veamos, por ejemplo, Mateo 5:3 de las bienaventuranzas. Kevin, por favor. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, solo el que sabe que tiene el grave problema de pecado y no puede hacer nada para resolverlo, el que está quebrantado, el que está muerto y que se da cuenta de que se murió, es bienaventurado, porque es el que está en condición de ser salvado. El que se cree muy bueno, como ese joven rico, o como cualquiera que considere que su vida no es mala, pues no tiene forma de darse cuenta de cuál es la salvación, de cuál es la fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios es el que es misericordioso con el que acepta que tiene el grave problema del pecado, ¿no? Otra enseñanza, Dios hace que todos los contratados trabajen en su viña. O sea, Dios también es el que tiene el mérito de llamar, pero también de poner y hacerlos trabajar, ¿no? De que te caigan esos 20, ¿no? Como te platicaba hace un rato, yo me atreví un día a venir a una predicación y la verdad, como les he platicado en otras ocasiones, yo ni quería llegar a tiempo. Hasta pasé por un pastel para hacer más tiempo y llegué, ¿no? Y escuché toda la predicación completita, ¿no? Dios cuidó esos elementos, cuidó el que no recibiera mensajes de teléfono y que estuviera distraído, sino que mi atención estuviera ahí. Pero fundamentalmente abrió el corazón para que algo de lo que ese día se predicó entrara en mí, ¿no? Y empezara mi cambio. Le digo, no fue un cambio inmediato ni dramático, sino fue paulatino, pero fue mérito de Dios, ¿no? Veamos lo que dice Filipenses 12:13, ¿no? Ahí también el mérito es de Dios. 2:13. 2:13. 2:13.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Es el que nos hace desearlo, acercarnos a Él y el tomar acción, ¿no? O sea, es el que te pone el ánimo, la cosquilla, el impulso, la pulsión, o sea, como la quieras tú llamar, ¿no? Es el que agarra y te dice, hoy quiero cambiar mi vida, ¿no? Porque tú por ti mismo, la verdad es que no tomas esa decisión, ¿no? Otra enseñanza, Dios puede pagar y lo hizo, ¿no? O sea, Dios es el que tiene ese denario que es el pago, ¿no? Veíamos en el pasaje que el mayordomo es Jesús. Jesús es el que ejecuta ese pago, ¿no? Entonces, ya sabemos que el pago, pues bueno, pagó con lo máximo que es su vida, ¿no? Pero veamos qué dice Colosenses 2:14, Jesús, si fueras tan amable. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? O sea, el que hizo el pago de la consecuencia de nuestro pecado, ¿sí? La consecuencia del pecado, ya lo sabemos, la paga del pecado es muerte. Esa consecuencia, quien pagó para que tú no seas muerto en tus pecados, es Jesús, ¿no? Y dice aquí, el versículo de Colosenses 2:14, se anula el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Sí? Todo el pliego de la acusación, así muy como abogado, ¿sí? Todo el expediente así enorme que tenía Dios en contra mía, la quita en medio por medio de la cruz, por medio del sacrificio voluntario que hace Jesús para anular esa acta de acusaciones en mi contra, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? O sea, porque, repito, es algo que tú no puedes hacer, que tú no podrías hacer en tus méritos y en tus fuerzas. Lo hace Cristo de manera gratuita, en misericordia, por pura gracia, ¿no? Una siguiente enseñanza, Dios no solo cumple, sino además da de manera más abundantemente de lo que merecemos, ¿no? Obvio, en el pasaje es muy claro con los postreros que pues, trabajaron 1 hora y tuvieron la recompensa. Pero recordemos lo que les decía, el pago del denario era muy buen pago, porque era el pago que recibían incluso los romanos. Entonces, lo que te ilustra el pasaje es que Dios está dando de manera abundante, aún los que trabajan el jornal completo, ¿no? Es algo que no te ganabas en tus fuerzas, ¿no? Es algo que no lo ganabas por tus propios méritos, ¿no? Por eso la figura de ese denario. Veamos también 2 Corintios 9:10 para ilustrar esto. Héctor, 2 Corintios 9:10. Nueve 10, ¿verdad? Sí. 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sí? ¿Quién es el que da la semilla? ¿Quién es el que da el pan? Dios, ¿no? ¿Quién es el que te da todo lo que tienes? Dios. Y lo que está diciendo aquí esta promesa es que te la va a multiplicar, ¿no? Obviamente lo que es más importante es que se multiplique en términos espirituales, ¿no? Que ese alimento espiritual que te da cuando empiezas a hacer tu vida cristiana se va a multiplicar, digo, de muchas maneras, ¿no? Se multiplica en el hambre que te da el conocer la palabra de Dios, ¿no? Se multiplica al darte oportunidades de compartir, se multiplica con, pues, muchas de las experiencias que son la vida cristiana, ¿no? ¿Sí? Se te multiplica quizás con tus hijos, ¿no? Con el poderlos formar
en la palabra de Dios desde temprano, ¿no? Se va a multiplicar, ¿no? Este alimento, figurativamente esta siembra, este pan que se come, ¿no? Una siguiente enseñanza, ya nada más nos falta esta y una más. Dios contrata al humilde y sumiso solamente. Lo que vemos es que estos obreros también tenían la posibilidad de decir, pues no voy, ¿no? No voy a esta viña a trabajar. Todos estos tomaron una buena decisión, ¿no? Tomaron la decisión de seguir a Dios, ¿no? A seguir a Cristo. Lo vemos en la vida de los discípulos, ¿no? Los llama a Pedro y pues dejan sus redes y se van con él, ¿no? Llama a Mateo siendo recaudador de impuestos y deja lo que estaba haciendo y se va con él, ¿no? Y así vemos que estos señores, estos obreros, aunque está en términos de un contrato, pues eligen lo adecuado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, estos hombres son sumisos porque además aceptan el trato que se les propone, ¿no? No es que no vemos ahí tampoco que ellos impongan una condición, ¿no? Sí voy, pero pues, si me das descansos, ¿no? No, aquí lo que vemos es que ponen la condición y la asumen. Entonces, una característica es que son sumisos. Veamos Isaías 1:18, Natalia, por favor. Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? O sea, está padrísimo ese versículo, ¿no? O sea, porque lo que te dice es cómo se transforma pues la vida del pecador, ¿no? Cómo se borra esa acta de acusaciones que había en tu contra y te vuelves puro para ojos del Señor, ¿no? ¿Por qué? No por tu mérito, sino por la obra que hace Cristo en favor tuyo, por el pago que recibes a través de ese mayordomo, ¿no? Entonces, esa gracia, esa dádiva gratuita es también maravillosa y es inmerecida. Y esa es la última de las enseñanzas de este pasaje, que Dios muestra su maravillosa y su gracia, que para nosotros es totalmente inmerecida. ¿Sí? Veamos, para concluir, Efesios 2, versículos 8 y 9. Kevin, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Aquí una manera de entender la palabra gracia en este versículo es como diciendo gratuitamente, ¿no? O sea, porque por gracia, de manera gratuita, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, nada de lo que hayas hecho te lo gana, ¿no? Es don de Dios, es exclusivamente la acción redentora del Señor. No por obras, o sea, otra vez insiste, no por algo que tú hayas hecho, para que no te gloríes de ello, para que no andes presumiéndolo, ¿no? Si nosotros nos apropiamos de este versículo, ¿sí? Si lo entendemos en su real contexto e importancia, limpiamos nuestro corazón de la envidia de estos que vemos en el pasaje, ¿no? Porque entendemos que no es mérito nuestro haber alcanzado el denario, ¿no? Haber obtenido el pago, sino es gracia gratuita de Dios. Y que así como era inmerecido que obtuviera el denario el postrero, también lo era el primero, ¿no? Y por eso es importante
apropiarnos también de este versículo de Efesios 2:8, entender que el mérito de la salvación es solamente de Dios y de Cristo, y que nosotros pues hacemos decisión, pero incluso ese deseo, esa voluntad, ese corazón dispuesto, es mérito de Dios. O sea, Él nos puso esto que decíamos, nos pone el querer y el hacer, ¿no? O sea, Él pone en nuestro corazón todo eso, ¿no? Entonces, por eso nuestra gratitud y nuestro reconocimiento pues debe ser total con el Señor, ¿no? Y este pues es el estudio del día de hoy. Les recomiendo que meditemos en esta semana, en estos días, sobre el cómo tenemos nuestras actitudes respecto de la salvación de otros, ¿no? Esto que de pronto nos llega a suceder de actitudes que se parecen a la de estos obreros que tienen envidia, pues no son las actitudes que espera Dios de nosotros, ¿no? Y sobre todo enfocándonos en que pues, el mérito completo es del Señor, y el pago que hace, beneficio de gracia que obtiene, se hace el primero o el postrero, es completamente justa, ¿no? Porque es, como les decía, una relación individual, ¿no? Una relación personal que tenemos con Dios, y que pues en esa relación nada más actúan esas dos personas, ¿no? Y pues bueno, ese es el mensaje del día de hoy. Si les parece bien, vamos a orar para continuar aquí platicando posteriormente. ¿Sí? Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das muchas enseñanzas importantes. Esta en particular nos hace reflexionar sobre nuestra relación contigo, todo el mérito y todas las grandes cosas que tú de manera gratuita, inmerecida, y que tú aún así, sabiendo que nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, tú tienes llamamiento, tú tienes una constancia, una permanencia y una fidelidad para estarnos llamando a que hagamos obra para ti, que seamos parte de tu familia, que consigamos nuestra salvación. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú esto que haces en el pasaje con los obreros, lo hiciste en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y también, Padre, te damos muchas gracias porque aun cuando nada de lo que podamos hacer nos ganaba la salvación, Padre, tú nos la presentaste, tú nos la ofreciste, y tú nos diste a conocer cuál era el plan que era agradable para ti, para obtener esa salvación, que es precisamente el reconocer que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, siendo Dios, para morir voluntariamente, para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Padre, también tú, en tu plan, nos has enseñado que solamente a través de confesarte Señor y Salvador obtenemos esa salvación, Padre, y que esta salvación fue también solamente por mérito tuyo, así como el llamamiento, la salvación misma y el pago que recibimos, que te repito, Padre, ninguno de nosotros merecía. Te pedimos, Padre, que ese mensaje, enseñanza, pues sea útil también para limpiar nuestro corazón pues de toda envidia, Padre, sabiendo que el mérito es exclusivo de ti y que tú incluso eres el que trabaja en nuestro corazón para que aparezcan las cosas que son correctas e importantes. Tú eres el que nos da la fuerza para resistir tentación, tú eres el que nos da enseñanza y entendimiento para poder entender tu voluntad, y pues en realidad tú eres el que siempre hace las cosas que son buenas en nuestra vida, Padre. Padre, te damos gracias por todo esto y te pedimos que nos sigas ayudando a
compartir el Evangelio a otras personas, tú nos des oportunidades para poder dar ese mensaje a todas las personas que tú tengas predestinadas y que también estés llamando a través de nosotros. Y te pedimos que nos des muchas oportunidades para eso, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.